Bueno, a mí me va a tocar explicar el tema 3.4 que se llama concavidad, puntos de inflexión y prueba de la segunda derivada. Ok, voy a empezar a explicar lo que es la concavidad. La concavidad se caracteriza como, o sea, se representa en el gráfico de una función, se refiere a la condición geométrica de la región situada bajo una curva. Se dice que una función f de x es cóncava cuando la región bajo la curva es convexa. En caso de que la función sea dos veces derivable, es cóncava si solo f derivada de x es menor que cero. Una curva es cóncava hacia arriba si dados dos puntos sobre la curva del segmento rectilíneo que los une queda por completo por encima de la curva. Una curva es cóncava hacia abajo si tal segmento rectilíneo siempre queda por debajo de la curva. En palabras más entendibles, la concavidad se refiere como hacia donde abre la curva, ya sea hacia abajo o hacia arriba, como lo muestra aquí en la imagen que puse. En esta diapositiva puse un ejemplo para explicar más lo que es la concavidad. Y nos habla aquí, nos pide el ejemplo que examinemos la concavidad de la función de costo. Y aquí nos pone la función de costo que es c de x es igual a 2000 más 10x menos 0.03x al cuadrado más 10 a la menos 4 x a la 3. El primer paso que tenemos que hacer para resolver este problema es derivar la función de costo. Entonces nos queda c derivada de x es igual a 10 menos 0.06x más 3 por 10 a la menos 4 x al cuadrado. El segundo paso que tenemos que hacer es sacar la segunda derivada. Esta se saca derivando la primera derivada. Y bueno, nos queda c derivada de x es igual a menos 0.06 más 6 por 10 a la menos 4x. Y bueno, al multiplicarlo por la x nos da como resultado 6 por 10 a la menos 4 por x menos 100. Si observamos, x es menor que 100, entonces la c derivada de x es negativa, lo cual significa que la gráfica de la función de costo es cóncava hacia abajo. Cuando x es mayor que 100, la c derivada de x y mayor que 0, la gráfica en consecuencia es cóncava hacia arriba. Ahora pasamos a lo que es el punto de inflexión. El punto de inflexión es una función donde los valores que pasan por x cambian de concavidad. Esta curva atraviesa la tangente. Por ejemplo, si x es igual a x menos 1 igual a x1 en un punto de inflexión de la gráfica de y es igual a f de x, entonces a un lado de x1 la gráfica es cóncava hacia arriba. Esto es f derivada de x mayor que 0. Y del otro lado x1 la gráfica es cóncava hacia abajo, es decir, f derivada de x es menor que 0. Así que al pasar de un lado al otro de x es igual a x1, f de x, f derivada de x cambia de signo. Aquí puse un ejemplo en esta diapositiva de lo que son los puntos de inflexión y nos pide calcular los puntos de inflexión de f de x es igual a x a la cuarta menos 54x al cuadrado. El primer paso que tenemos que hacer es sacar la primera y segunda derivada. Y bueno, aquí ya está plasmado en esta diapositiva que es f derivada de x es igual a 4x al cuadrado al cubo menos 108x. La segunda derivada es igual a 12x al cuadrado menos 108. Y bueno, este resultado lo tenemos que igualar a 0. Y al hacer esto el resultado de x es 3. Luego reemplazamos la raíz encontrada en la tercera derivada y nos da como resultado 32. Como el resultado es diferente a 0, tenemos el punto de inflexión en 3,567. Pasamos a lo que es la prueba de la segunda derivada.
El criterio de la segunda derivada es un teorema, un método de cálculo matemático en el que se utiliza la segunda derivada para efectuar una prueba correspondiente a los máximos y mínimos relativos de una función. El teorema de la prueba de la segunda derivada sea f de x dos veces diferenciable en el punto crítico x igual a c. Entonces, a x es igual a c es un intervalo local de f siempre que f derivada de c sea igual a 0 y f y la segunda derivada de x sea menor que 0. B. X es igual a c es un intervalo, es un mínimo local de f siempre que f derivada de c sea igual a 0 y la segunda derivada de x sea mayor que 0. Este ejemplo sí es un poquito más extenso sobre lo que son los valores máximos y mínimos de las. Vamos a utilizar el teorema de la segunda derivada. El ejemplo nos pide que determinemos los valores mínimos y locales de la función f de x es igual a x a la 3 más 2x al cuadrado menos 4x menos 8. El primer paso que tenemos que hacer es derivar la función. Entonces nos da como resultado 3x al cuadrado más 4x menos 4. Para determinar los puntos críticos haremos igualamos la derivada de la función a 0. Nos da como resultado al derivar, al igualar a 0, tenemos que factorizar. Entonces nos da dos binomios que son los que tenemos que igualar a 0. El primero es 3x menos 2, el segundo es x más 2. El resultado del primero es x es igual a 2 es igual a 2 tercios y el segundo es x igual a menos 2. El tercer paso que tenemos que hacer es sacar la segunda derivada, que esto nos da como resultado 6x más 4. El cuarto y último paso es sustituir los valores encontrados de x en la segunda derivada cuando la igualamos a 0. Y recordemos que el primero es igual a 2 tercios. Entonces lo sustituimos en la segunda derivada y nos da como resultado 8 y tenemos que esto es mayor a 0. En la segunda recordemos que nos dio menos 2, entonces lo sustituimos en la segunda derivada y el resultado es menos 8, que es menor que 0. Por tanto, como la segunda derivada de x es positiva cuando x es igual a 2 tercios, f de x tiene un mínimo local cuando x es igual a 2 tercios. Por tanto, como la segunda derivada de x es negativa cuando x es igual a menos 2, entonces f de x tiene un máximo local cuando x es igual a menos 2.